Ok, muy buenos días a todos. Me presento, yo soy Ángel Quintero, soy asesor en sistemas aquí en Compuventas, sucursal Hermosillo. Y el día de hoy traemos este tema que es lo que corresponde al tema de la DIOT 2025. Vamos a ver las nuevas disposiciones de la DIOT con respecto al sistema de cómputo y contabilidad. Ok, pues como lo vieron en la invitación, pues el temario que vamos a abarcar el día de hoy, vamos a ver los cambios fiscales digital en la DIOT. Vamos a conocer lo que es la nueva estructura de la DIOT, algunos escenarios y unos casos específicos, ¿no? Y pues como bien sabemos, a partir del 3 de enero el SAT dispone de una nueva plataforma que a muchos no les pareció, a muchos no les gustó, tanto la plataforma como la página tuvo cambios. Y pues ahora, adicional al cambio que hicieron a la página del SAT, pues también se actualizó lo que es la aplicación para la presentación de la DIOT. ¿Okay? Y pues que la DIOT, como bien sabemos, pues es una declaración informativa en la que se reporta sobre el pago, retención y acreditamiento y traslado de IVA de las operaciones realizadas con sus proveedores. Y pues esta es la famosa ventana que todos conocemos, es la ventana donde actualmente se presenta esta nueva DIOT. ¿Okay? Y pues como lo menciona el artículo 32 de la ley del IVA, pues tenemos que cumplir con una fecha de presentación. Y por los obligados al pago de este impuesto, si la persona que dicen los actos y actividades que refiere el artículo 2A, además de las obligaciones señaladas en el artículo de esta ley, pues deben presentar lo que es esta declaración. Así lo menciona el artículo 32 en la fracción octava, que se debe presentar a más tarde el día 17 del mes inmediato posterior a la que corresponda a dicha información. Pero pues como bien sabemos, el SAT bueno, aquí en la declaración presenta esta fecha de vencimiento que es la que se muestra textualmente en el artículo, pero pues ya se actualizó, ¿no? Si ustedes ingresan a la página del SAT a presentar la DIOT, pues ya va a aparecer el último día del periodo, ¿no? El último día del mes posterior a la presentación de la declaración. ¿Okay? Y pues, ¿cuáles son los cambios técnicos que presenta esta nueva DIOT? Pues va a pasar de 24 a 54 campos disponibles para el llenado de declaración. Ahorita vamos a ver de qué se tratan esos famosos 54 campos. Además de eso, ya no va a ser necesario instalar programas para el envío de la declaración, ¿sí? Antes el programita que utilizábamos para presentar la DIOT, el programita que tenía más de 1000 años, que instalábamos en nuestra computadora, generábamos el paquete de envío, le enviamos el archivo .dec, ese programita ya no se va a utilizar, ahora todo es por medio de la página. Es un aplicativo web, ya se hace directamente pues, en la página del SAT. Y pues con esta pues se tiene una facilidad digital en el envío de la declaración. Y además de eso, ahora un requisito es que no se podrá mandar la DIOT si no se cuenta con la e-firma, ¿no? Pues para presentar esta declaración es necesario loguearse, firmarse con la firma electrónica, ¿no? Con la e-firma. Y además, pues, también tenemos la opción de hacer una carga manual y pues es funcional para aquellas empresas contribuyentes que realizan un número menor de operaciones o bien aquellos que realizan una carga batch adicionalmente necesitan cargar un nuevo registro. O sea, cuando por alguna razón necesitamos modificar la declaración, si queremos presentar una complementaria, podemos hacer la modificación manual, ¿no? Sin necesidad de volver a cargar toda la información. Y pues para finalizar, pues se obtiene el acuse de recibo como constancia de su presentación, ¿no? Como siempre, pues al finalizar cuando el SAT nos reciba la declaración, pues nos vamos a tener un acuse, ¿ok? Acuse de recibo. Y pues vamos a ver cuál es la nueva estructura de esta DIOT. Pues ahora bueno, son 5 apartados principales en los cuales vamos a empezar a llenar información. El primero, pues, es el dato del tercero declarado, es la información del proveedor, que ahí se incluyen 7 datos. Luego, en el segundo punto, es el valor de actos o actividades, pues ya lo conocemos, ahí se incluyen 10 datos con los cuales, bueno, son 10 datos, los cuales van a ir agrupados en 5 grupos o 2 clasificaciones, según sea el caso. Ahorita vamos a ver el detalle de estos campos. El tercer punto es el IVA acreditable, pues aquí también se incluyen 10 datos, de igual manera con 5 grupos de información y 2 clasificaciones. Y también está el cuarto punto, que es el IVA no acreditable, que ahí se incluyen 20 datos, que no todos se vayan a llenar, pero de igual manera se incluyen 5 grupos de información y 4 clasificaciones. ¿Okay? Que a diferencia del IVA acreditable y valor de los actos, en lugar de contener 2 clasificaciones, pues aquí se
Se muestran 4 clasificaciones. Y para finalizar está el apartado de datos adicionales, que es ahí donde informamos lo que son las retenciones, IVA, actos grabados a la tasa exenta, cero, no objeto, ¿sí? Y también lo que son las operaciones que no cuentan con requisitos fiscales, ¿no? Ok, este es en general cuál es la estructura y ahora sí vamos a ver el detalle de cada una de las estructuras. Pues como podrán ver aquí, pues la declaración se compone de 5 secciones, que son las que vemos aquí: dato de tercero, valor, actos o actividades, IVA acreditable, IVA no acreditable y datos adicionales. Y pues primero que nada, los primeros 7 campos, ¿sí? Que si bien vemos, si sumamos todos los datos, son el total de los 54 campos, pero pues aquí no se asusten, son 54 campos en total de los que se compone el layout o el formulario, pero pues en todos los casos pudiéramos pues no ocupar todos los campos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significa cada campo. Y pues en la primera sección de datos de tercera, pues aquí vamos a incluir pues que es la información de proveedor. Esto ya lo conocemos: el tipo de tercero, el tipo de operación, el RFC, el número del ID fiscal si es extranjero, el nombre del extranjero, el país y lugar de jurisdicción fiscal. Estos son datos que ya conocemos, pues que se siguen manejando pues de la misma forma. Y donde ya se empieza a incrementar el nivel de clasificación de la información es en los siguientes en las 4 secciones. Por ejemplo, en el apartado de valor y actos o actividades, tenemos 2 secciones. Tenemos uno para los actos y actividades y otro apartado para los devoluciones y descuentos, que aplica para lo que son las notas de crédito. Y cada una de estas subsecciones, como se le podría llamar, actos, actividades y devoluciones, se pudieran clasificar en estos 5 apartados. Por ejemplo, si vamos a informar actos o actividades, nos va a pedir que informemos si, por ejemplo, corresponde a una operación en la región fronteriza norte o sur o resto del país. El resto del país es cuando no es una operación que se realiza en la región fronteriza. Luego también aparece un campo para importaciones tangibles o intangibles. Esto para el apartado de valor y actos de actividad, ya sea actos de actividades o devoluciones. Y si se fijan aquí, estas clasificaciones que aparecen aquí se incluyen en cada apartado, por eso se incrementa la cantidad de datos a reportar. De igual manera, en el apartado de IVA acreditable, ya sea en el 100% de actos grabados, también vamos a clasificar ya sea una operación en la región fronteriza norte, región fronteriza sur, resto del país, importación de intangibles, ¿sí? Que si bien, si nosotros presentamos la declaración normal, en la cual las operaciones son al 100%, y si no tenemos ninguna operación con la región fronteriza, ya sea norte o sur, pues toda la información recaería en la sección resto del país, ¿sí? O bien si tenemos importaciones, intangibles, pues ahí habría que informarlo, ¿no? Y aquí hay un campo, no sé si ya lo manejaban anteriormente, pues ahora en la sección del IVA acreditable tenemos que informar si aplicamos alguna proporción en los actos de IVA. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo más detallado, pero pues aquí básicamente son los mismos datos, pero ahora lo vamos a seccionar en estos 5 puntos, ¿sí? Si se refiere a operaciones con la frontera, resto del país o importaciones. Y luego también ahora hay que informarlo que es el IVA no acreditable, aquel IVA que no nos podemos acreditar o por ejemplo, que no cumple con requisitos. ¿Okay? Y pues aquí en el apartado IVA no acreditable también tenemos que, si ese IVA no nos lo vamos a acreditar, tenemos que informar si se está aplicando alguna proporción. Si no cumple con algunos requisitos fiscales, tenemos que informarlo, aunque no cumpla, pues tenemos que informarlo que ese IVA si tuvimos una operación con el proveedor, pero pues que no cumple con requisitos fiscales. ¿Cuál pudiera ser uno de los ejemplos? Cuando nosotros pagamos una factura en efectivo con un valor superior a los 2,000 pesos. Pues ahí sí es una factura que estoy comprobando la legitimidad de la operación, pero que sin embargo ese IVA no es acreditable porque no cumple con requisitos fiscales. Luego también aquí en este apartado de IVA no acreditable, también tenemos que informar cuando hay actividades exentas. ¿Por qué se refiere a las exentas? Pues que no hay un IVA como tal, pero tenemos que informar que hubo un acto con IVA exento, o bien también que haya operaciones asociadas, actividades con
no objeto de IVA, que son actividades que no graban IVA por alguna razón en particular, ¿no? Que sean no objeto, ya sea que se realicen en el extranjero o que sean realizados con prueba extranjera sin establecimiento permanente en el país, ¿no? Es algo, para las actividades no objeto, pues hay unas ciertas condiciones para que se cumpla este punto. Y luego, para finalizar, en la última sección está el campo de datos adicionales. Aquí es donde informamos lo que son el IVA retenido, los actos de importaciones exentas, los actos nacionales exentos o los actos de actividades a la tasa cero, ¿no? Y para finalizar, bueno, en este último apartado, aquí aparecen tres clasificaciones: actos no objeto nacionales, actos no objeto de importaciones, y en cada uno de los renglones, en cada uno de los apartados de donde estamos informando, tenemos que manifestar que se dio efectos fiscales para ese registro con cierto proveedor, ¿no? Al finalizar, tenemos que manifestar que se le dio efectos fiscales. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos puntos conforman lo que son los nomentados 54 campos, que si bien si los vemos en el sistema no es tanta la información, porque, por ejemplo, si nosotros ya estamos trabajando con el sistema de contabilidad y ya tenemos asociados nuestros XMLs, toda la información se va a venir manejando igual. Se va a venir registrando con el control F4, registrar el control IVA a partir de los CFDIs. Y pues el sistema ya está preparado para interpretar esta información. Lo único que vamos a tener que hacer es decirle estas dos últimas condiciones: el IVA no acreditable y los datos adicionales. ¿Por qué? Porque el SAT, bueno, el sistema no sabe interpretar que, por ejemplo, si yo tengo una factura que no cumple con requisitos fiscales, o bien si es una actividad exenta o un objeto, ahí tenemos, bueno, más que nada aquí en el apartado de IVA no acreditable, el sistema te va a registrar el control IVA como lo vaya manejando, te va a detectar cuál es la tasa, eh, si es exenta, grabado o si tiene retenciones, pero aquí es muy importante la tercera sección. Aquí tenemos que decirle que si estamos aplicando una proporción, si no cumple con requisitos fiscales. Estos dos puntos son muy importantes. Ahí es donde van a entrar ustedes, todos los contadores, todas las personas que interactúan con el sistema. Tenemos que decirle si el comprobante aplica una proporción o si no cumple con requisitos fiscales. Ahí, porque el sistema, pues tú le asocias un XML, pero pues no vas a ver. Todavía no llegamos ahí a la inteligencia artificial para que nos diga, ¿sabes qué? Pues aquí esta factura fue por 5,000 pesos, no cumple con requisitos. Pues no, todavía no. Ahí el contador o la persona encargada de registrar el control del IVA, pues tiene que entrar un poco un criterio del usuario, ¿no? Tienen que entrar a aclarar este punto, ¿no? Si aplica proporción o si no cumple con requisito fiscal. Ahorita vamos a verlo, cómo se hace dentro del sistema. Y pues aquí vamos a ver detalladamente los cinco campos que vimos ahorita. Primero que nada, son los datos del tercero, aquí es donde nos pide la información del proveedor o tercero. Luego también pues está lo que es los valores actos, valores de los actos de actividades, ya sea por la base o por devoluciones y descuentos, ¿no? Fijan, aquí aparecen las cinco clasificaciones: región fronteriza norte, región fronteriza sur, otro nacional, importaciones, de igual manera con las devoluciones y descuentos. Luego el IVA acreditable, sí, aplica el 100% grabado, la misma clasificación. El IVA proporcional, cuando las actividades por las cuales se aplicó una proporción. Déjame les explico esta parte del IVA proporcional. Supongamos que yo soy dueño de una constructora y pues yo construyo casas habitación y locales comerciales. Supongamos que yo tengo un comprobante por 100,000 pesos con los cuales yo compré materiales para unos proyectos, o compré material suficiente, ¿no? Compré grava, arena, cemento, pero de ahí yo voy a usar todo ese material tanto para construir casas, habitaciones y locales comerciales. Entonces ahí, en este apartado, yo no me voy a poder acreditar totalmente el 100% del IVA. ¿Por qué? Porque ahí tengo una proporción de mis actos grabados. ¿Por qué? Porque yo tengo actos grabados al 16% y tengo actos grabados a la tasa exenta. ¿Ok? Entonces ahí, yo cuando esté registrando el control de IVA, tengo que decir cuál es la proporcional al cual yo me voy a poder acreditar. Supongamos que sea un 50%. Entonces ahí, supongamos que mis actos grabados en ese proyecto, de esa compra, de esa factura con ese tercero, yo voy a aplicar un 50% para la construcción de locales comerciales. Entonces ahí
Supongamos que es una factura de 16,000 masiva, los 16,000 pesos. Yo no me voy a poder acreditar el 100%. ¿Por qué? Porque en esa operación de los materiales que yo compré, el 50% va destinado a lo que es la construcción de locales comerciales. Entonces ahí solamente voy a poderme acreditar. Son 16,000 pesos. Ahí en esa factura en la cual está bien hecha la factura, pero si yo me aplico la proporción del IVA que me corresponde a mis actos grabados al 16%, de esos 16,000 pesos solamente me voy a poder acreditar el 50%. Entonces ahí serían solamente 8,000 pesos de IVA acreditable y 8,000 pesos de IVA no acreditable, ¿no? Entonces para eso aplica lo que es la proporción, ¿no? ¿Ok? Y pues aquí, bueno, aquí en el IVA acreditable vamos a informar lo que es el IVA, el valor de las actividades, vamos a informar lo que es la proporción y en el IVA no acreditable nos va a aparecer lo que es el importe al que se le aplicó la proporción. Luego también en el IVA no acreditable pues tenemos que indicar si este importe al que se le aplicó proporción o fue el total de la base para IVA cumple con requisitos. Ok, entonces aquí estos dos puntos son los que le dije que son muy importantes, donde tienen ustedes que entrar a aplicar el criterio, si aplica proporción o no cumple con requisitos. Y si en la factura pues muestra una tasa exenta, pues aquí lo va a informar de manera automática. Y los no objetos pues también, ¿no? Porque eso es una información que se incluye dentro del nodo de impuestos dentro del XML. Y para finalizar, también aparece lo que es los datos adicionales. Aquí es donde se informan los IVA retenidos, el valor de los actos, actividades pagadas, ya sea exentas, tasa cero en un objeto. Y al finalizar va a aparecer un check para manifestar que se le da efectos fiscales a los comprobantes, ¿no? Ahí tenemos que informar, ¿sabes qué? Este CFDI cumple con todos los requisitos, estoy aplicando una proporción, tuve acto 16, ya sea cero, exento. Ahí le damos la palomita y autorizamos, ¿no? Autorizamos el movimiento con ese proveedor, porque si no manifestamos que se dio efectos fiscales, no va a permitir presentar la declaración. Y pues aquí en este punto vamos a ver una pequeña comparativa de la DIOT nueva contra el pago provisional al SAT. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que en el punto número 2 de la DIOT, en el apartado 2, la sección 2, ya ves que vimos 5 secciones. En la segunda, el valor de estas actividades, vamos a poder ver que si lo comparamos con el pago provisional de IVA a primer nivel, pues es básicamente lo mismo. Aquí tenemos que informar los que son en los total de actos a 16, 0 exento, y pues en la DIO pues también, ¿no? 0 exento, 16 o actividades en la región fronteriza. Es muy similar, ¿no? Ahí es lo que tiene que cuadrar con nuestra declaración de IVA. Luego también en la sección número 3, en el IVA acreditable, pues aquí pues es la misma forma, nada más que diferente acomodo. Aquí vemos en la DIOT, en la tercera sección, pues vamos a ver los actos pagados en la región fronteriza norte, sur, de igual manera en la declaración de IVA, ¿no? Luego también aquí podemos ver lo que son los bienes intangibles o intangibles y en el pago provisional de IVA, pues también ese mismo dato, ¿no? Entonces aquí como que viene a simplificar un poco o bien a hacer más fácil la interpretación entre la DIOC con la declaración de IVA. Entonces ahí podemos ver que son muy similares los datos, ¿sí? Que si bien no es el mismo nombre, el mismo acomodo, pues sí corresponde más o menos con los que ya nos va a solicitar en la declaración de IVA, ¿sí? Ok, de igual manera, este es el apartado de la DIOC, del 4 del IVA no acreditable, pues de igual manera se muestra acá, ¿no? Ok, entonces ahora voy a pasar a un tema de la proporción de la deducibilidad. Aquí, esta es una representación de una factura. Como podrán ver, es una factura por el servicio de mantenimiento a un vehículo, que es una factura de 10,000 pesos masiva, son 11,600. Pero, por ejemplo, aquí si nosotros manejamos la proporción de la deducibilidad para el automóvil, aquí, según el ejemplo, se está considerando que sea deducible solamente el 90% de la operación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar esta parte o cómo vamos a manejarlo de ahora en adelante? Aquí estoy haciendo lo que yo, bueno, aquí estoy
contabilizando lo que es la provisión de este gasto. ¿Sí? Como podrán ver aquí, hice un cargo a la cuenta de mantenimiento y conservación por 10,000 pesos, que es el importe base, los 10,000. Hice un cargo a la cuenta de IVA pendiente de pago de los 1,440. ¿Sí? ¿Por qué 1,440 y no los 1,600? Aquí pasa esto, que me estoy aplicando un 90% deducible, entonces en lugar de acreditarme los 1,600 como estoy aplicando una proporción, en lugar de los 1,600 van a ser 1,440, que es el 90% de los 1,600. Y la diferencia pues no va a ser no deducible, entonces la diferencia de ese IVA que no me puedo acreditar va a ser un gasto no deducible. Y así nos quedaría el asiento. 10,000 al gasto, 1,440 al IVA pendiente de pago, que es el IVA que me voy a acreditar, y 160 al gasto no deducible, que es un IVA que no me puedo acreditar. Y pues sería contra el abono contra la proveedora nacional de los 11,600 del valor de la factura. Esta es la provisión del gasto. Entonces, después cuando yo le emito el pago a mi proveedor, pues ¿cómo voy a hacer la contabilización del pago? Aquí voy a considerar un IVA no acreditable, porque son los 1,160, considerando eso, ¿no? Con IVA no acreditable. Aquí, pues en la póliza de egreso, pues yo estoy cargando los 11,600 al proveedor, abonando a bancos los mismos 11,600, y pues solamente me voy a acreditar lo que es los 1,440 de IVA, ¿no? Ahí mataría ese dato, que sería el IVA que me estoy acreditando donde esa operación, donde apliqué la proporción del 90% de deducible, ¿sí? Entonces ahorita vamos a verlo cómo se hace dentro del control de IVA para cuando aplica proporción, cuando no sea el 100% de IVA acreditable, ¿sí? Ok. Y muchos se preguntarán qué va a pasar con las facturas de gasolina. Ahí es harina de otro costal. Ya ven que cuando tenemos un comprobante de gasolina, pues incluye lo que es el jet. Y pues cuando en un comprobante de combustible se maneja el jet, pues ahí muchas veces, bueno, siempre la base del documento, bueno, el subtotal del documento de la factura no va a corresponder con el IVA. Entonces ahí tendríamos que manejar lo que es la proporcionalidad. Sí, ese es un dato muy, muy delicado. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, bueno, existe la facilidad de que los expendedores de gasolina pues no desglosen ese IEP, pero que se incluye dentro del subtotal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Aquí, por ejemplo, voy a ver un ejemplo de un registro de la DIOT para un comprobante de gasolina. Supongamos que aquí yo tengo un acto grabado, actos de actividades totales pagados a tasa de 16% de 3,338,380. Que si bien yo le saco al IVA a ese importe de 3,738,384 por punto 16, me da un IVA que se muestra aquí, los 541,44, redondeándolo. Ese es el valor total del IVA para esa operación. Pero, sin embargo, si yo tomo en cuenta que la base para IVA, descontándole lo que es el IEPS, pues ese IVA que yo pagué, pues no corresponde con lo que realmente es. No sé si me explique. Sí, el IVA de una factura de gasolina no va a ser lo que corresponde al total del acto por el 16%, porque se incluye un IEPS. Entonces ahí lo que tenemos que hacer en el apartado del IVA acreditable es anotar que se aplicó una proporción, ¿sí? Y en base a esa proporción, pues nos va a mostrar el total de IVA que corresponde a esa factura que se aplicó proporción, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado cuando declaremos una factura de gasolina, pues que el subtotal contiene IEPS y pues para que me calcule el IVA que realmente corresponde a la base de la gasolina como tal sin IEPS, pues aquí hay que informar que se aplicó una proporción para que nos dé el IVA real de la factura, ¿ok? Luego está otro escenario, cuando es una factura no deducible. Y como podrán ver, es una representación impresa de un gasto de publicidad por Internet. Y que como podemos ver aquí,
es una factura que se pagó en efectivo por 3,240 pesos. Pues obviamente sabemos que no es deducible. ¿Por qué? Porque no se pagó con una forma de pago bancarizada, ni transferencia, ni tarjeta. Entonces, esta factura no aplica y es no deducible. Y pues, ¿cómo lo contabilizamos? Como ya sabemos, primero hacemos la provisión, hagamos los 3,000 pesos al gasto, 240 al IVA y abono a 3,240 a proveedores. Pero sin embargo, como esta factura no es deducible, cuando ya realizamos el pago, pues lo que hacemos es cargar al proveedor, abonar a bancos y lo que es el IVA de esa factura, pues es no deducible porque no cumple con requisitos fiscales. Ok, aquí está otro ejemplo. Este es un acto de actividad pagados en la región fronteriza norte. Aquí, como podamos ver, es una factura de 3,000 masiva con el 8 de IVA. Son 3,240. Ok, aquí lo que estamos viendo es un comparativo del control de IVA, de la DIO, contra lo que es el pago provisional. Entonces aquí bueno, aquí vamos a ver lo que hay ya dentro de la DIO, que es donde cuando sea un acto dentro de la región fronteriza norte, pues se va a aplicar aquí en este renglón. Actos o actividades pagados en la región fronteriza norte, 3,000 pesos. Y aquí en base a la base del acto, pues me va a mostrar lo que es el IVA pagado. Y aquí en IVA acreditable no me muestra nada. Pero en el IVA acreditable sí me muestra este dato. ¿Ok? ¿Por qué es IVA no acreditable? Porque es una factura de 3,240 que se pagó en efectivo también. Y pues como, aunque tenga IVA, fue pagado, bueno, aunque sí tenga IVA, pero como no fue acreditable porque no cumple con requisitos, ese dato se va a informar en la pestaña de IVA no acreditable dentro de los actos pagados en la región fronteriza norte como un IVA que sí se pagó, pero que no cumple con requisitos. Es lo que le venía diciendo, que ahora tenemos que informar santo y seña de las operaciones. Entonces, si lo pagaste en efectivo, si no cumple con requisitos, también tienes que informarlo dentro de la deuda. ¿Ok? ¿Ok? Entonces aquí, al finalizar la declaración, pues aquí vamos a mostrar, nos va a mostrar un total de los valores. En la última pestaña de estacional vamos a ver las retenciones, los actos pagados al 0%, los actos que exentos. Ok, entonces al finalizar de la declaración nos va a mostrar estos datos adicionales, donde vemos las retenciones, los actos exentos al 0%, y para finalizar tenemos que validar esta opción que dice manifiesto que se ve efecto fiscal a los comprobantes que amparan las operaciones realizadas al proveedor. Ok, veo una pregunta aquí en el chat y es muy buena, ¿no? Me pregunta Beatriz, cuando estoy pagando una factura parcialmente y tengo un complemento de pago que ampara atención, ¿este movimiento tengo que informarlo en el área de proporciones de actos grabados? Sí. Ahí, por ejemplo, la proporcionalidad es cuando, pues bueno, como tal manejas una proporción o estás recibiendo un pago parcial. ¿Por qué? Porque no te puedes acreditar el 100% de la factura porque no te la están pagando al 100%. Entonces ahí tendrías que manejar una proporción. ¿Para qué? Pues para informar de que del total de la factura solamente te estás acreditando una parte que es la que tú estás pagando al proveedor, ¿no? Entonces sí es correcto como lo preguntas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, para finalizar, ¿sabes lo que son las complementarias que se permiten en lo que es en este aplicativo? Ahora las complementarias se simplifican mucho. ¿Por qué? Porque ahora simplemente yo voy a poder modificar la declaración. Por ejemplo, si la modifico, solamente me pide modificar los datos del tercero y los totales. Ahí no tengo que modificar toda la información de todos los proveedores. Aquí es más en general. Esta parte de las complementarias también se va a manejar dentro del sistema de compra aquí. Solamente que ahorita, como por los tiempos, solamente se dedicaron a lo que es la presentación de la DIO 2025. Esta parte de las complementarias de este se va a presentar un poquito más adelante en la siguiente liberación. No debe de tardar. ¿Ok? Entonces, déjenme, les comparto la pantalla del sistema, pues, que es de lo que venimos, ¿no? Aquí yo tengo mi sistema de compra aquí, contabilidad. Déjenme les muestro. Estoy trabajando con la versión 18, que es la que ya hace el trabajo de lo que es la de otro. ¿Sí? Aquí yo tengo la versión 18 que se liberó apenas este domingo y pues ya pueden solicitar, ¿no? Que se las actualicen o actualizarlas si ustedes lo requieren hacer, ¿no? Entonces aquí yo hice varios ejemplos.
Aquí tengo 3 pólizas de egresos. Por ejemplo, aquí si yo ingreso, bueno, voy a ingresar a esta póliza donde yo tengo un comprobante con operación 100% grabada al 16%. ¿Sí? Es un asiento sencillo, es un gasto, IVA acreditable entre bancos. Aquí yo tengo un comprobante de ingresos, el cual se pagó con tarjeta de débito por un importe de 198 pesos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, antes de continuar, quiero decirles que ahora, por ejemplo, si ustedes actualizan la versión del sistema Compact y Contabilidad, la versión 18, cuando ustedes ingresen al sistema por primera vez, lo que va a hacer el sistema me va a convertir toda la información del control de IVA hasta 5 años hacia atrás, me lo va a convertir al nuevo esquema. ¿Y qué es el nuevo esquema? Pues déjame les muestro. O bueno, ¿para qué es esto? Para facilitarme, por ejemplo, si ustedes, bueno, todo lo que ya tenemos dentro del control IVA, el sistema va a hacer una conversión al nuevo esquema. Entonces, déjenme les muestro cuál es el nuevo esquema. Si ustedes actualizan y consultan una póliza del año pasado, ya van a poder ver ese cambio también. Aunque es irrelevante, ¿no? Pero pues porque el sistema hace esa conversión, pues ya no hay que volver a hacerlo todo hacia atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a esta póliza, aquí yo tengo este comprobante. Y lo que podemos ver ahora es que se les cambió el nombre a estas 2 pestañas. Ahora se llama desglose de impuestos causados y desglose de impuestos acreditables. Aquí en desglose de impuestos acreditables es donde se registra lo que es el control de IVA. Déjenme borrar este registro para hacerlo de nuevo. Voy a borrar el movimiento. Y aquí voy a volver a registrar el control de IVA a partir de los FDI para que vean el efecto. ¿Okay? Aquí ya me registró el control de IVA en la pestaña número 4. Si yo le doy doble clic a este registro, me va a mostrar esta nueva ventana. Aquí, como la información la tomó en base al CFI, ya me muestra esta información. Aquí lo que quiero que vean es que aquí me va a detectar cuáles son los impuestos que intervienen en la factura. Me muestra que tiene un IVA, me muestra la tasa, me muestra el tipo de factor tasa, la tasa del 16, me muestra el neto de la factura, el importe base, el importe del impuesto. Y aquí lo que quiero que vean, la proporción. Aquí, si yo tuviera una proporción, por ejemplo, si esa factura no la hubiera pagado yo al total, si yo le pongo aquí que pagué la mitad, me modifica esta parte, el IVA acreditable. Eso es la parte de la proporción, es lo que tienen que hacer ustedes como usuarios. El sistema no sabe si es proporción o no, entonces aquí tienen que ver esta parte. Si maneja proporción, está pagando el 100%, o si por alguna razón, por los datos que maneja la empresa, sí, pues en base a los ingresos, y si maneja una proporción del 50-50 o dependiendo de la cantidad de actos grabados o exentos que maneja la empresa, aquí hay que determinar si se está manejando una proporción. Aquí, por ejemplo, si manejamos proporción, déjame lo modifico en esta parte. Aquí si yo le pongo, bueno, si la proporción es el 100% del acto, el IVA acreditable va a ser el 100%. Pero, por ejemplo, si yo modifico aquí esta parte, el 50%, me va a determinar que existe un IVA no acreditable. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con ese supuesto de que existe una proporción. Aquí, si me paso un poquito más a la derecha, podemos ver que me siguen mostrando el total de la factura 198. Me está detectando que sí es objeto de impuestos. ¿Sí? De igual manera, aquí yo puedo cambiar este criterio, pero aquí lo está detectando directamente desde el XML. Me muestra, aplica impuestos, pues sí, si tiene impuestos. Es computable, aquí significa que cuando esto de computable aplica para las facturas de gasolina. Aquí muchas veces, bueno, le tenemos que decir, por ejemplo, si es una factura de gasolina, aquí tenemos que ver el criterio si es computable o no. Y acá muy importante estos dos campos. Aquí, si todas mis operaciones son dentro de la región, bueno, que no corresponde a la región que utiliza norte o sur, en automático el sistema de todas las operaciones lo va a mandar a los actos pagados a la tasa del 16%, que es el resto del país. Pero, por ejemplo, si hubiera otra condición aquí, que no, bueno, por ejemplo, aquí
Me está mostrando que fue un acto pagado a la tasa del 16%, que es el resto del país. ¿Por qué? Porque es la tasa general. Pero, por ejemplo, si en el XML fuera una factura con el 8% de IVA, pues en automático me lo va a mandar a la región fronteriza. Es lo que hace este control de IVA. Me detecta si es tasa general, pues me lo manda a los actos a la tasa del 10%. Pero si es una tasa diferente al 16, que sea del 8, pues en el concepto de IVA me lo va a mandar a actos sujetos a los estímulos de la región fronteriza, ya sea norte o sur. Y aquí también aparece lo que es el subconcepto de IVA. Aquí, pues, es lo que les mencionaba ahorita. Me va a detectar si es un valor de alta actividad, si es una factura, y si estamos contabilizando una nota de crédito, me va a mostrar lo que es devoluciones, descuentos o bonificaciones al 16. ¿Okay? Esto, por default, lo va a poner el sistema, acto de actividades al 16, valor de los actos de actividades al 16. Y aquí la causa de IVA no acreditable, ese es un punto importante también. Lo que hay que ver aquí es que, por ejemplo, si la factura no cumple con requisitos, pues ponerle que no cumple con requisitos cuando es una factura no deducible en la cual le vamos a informar un IVA no acreditable. Aquí el sistema, por ejemplo, me va a poner que es 100% grabado o bien 100% exento o aplica proporción. Ese es el primer apartado que pone en automático. Pero aquí lo que tenemos que hacer nosotros como usuarios es que si es el caso de que no cumple con requisitos, pues ponerlo, porque aquí el sistema no sabe cuándo cumple y cuándo no cumple. Entonces aquí tenemos que verificar es este punto muy importante. ¿Sí? Cuando no cumple o cuando sí se aplica o tiene proporción. Y por los últimos campos, pues todas se siguen manteniendo. No sé para qué, pero pues ahí está. Entonces aquí, punto muy importante, estos tres campos. Concepto de IVA, subconcepto y causa de IVA no acreditables. Cuando se aplica proporción o cuando sea un pago parcial. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo. Déjenme lo modifico aquí. Guardo aquí. Luego también aquí tengo un asiento con una factura con tasa cero. Y voy a hacer de nuevo el control de IVA. Ingreso al registro. Y aquí yo tengo una factura con un IVA tasa cero. Me muestra el neto de la factura, el importe del impuesto, proporción, pues aquí pues aparece por default 100%, IVA acreditable 100 porque es tasa cero, IVA no acreditable 0, perdón, porque es tasa cero. Si es objeto de impuestos, aplica impuestos sí, imputable sí. Aquí, si se fijan en automático, me mostró actos pagados a la tasa cero. ¿Por qué? Porque ya viene en el XML. Anteriormente me lo mostró como 16. Si fuera exento lo mismo, me va a mostrar actos pagados a la tasa exenta, tasa cero o 16. Luego en su concepto de IVA, aquí pues me muestra que es un acto pagados a tasa del 0%. Se fijan aquí, ahorita cuando registré una factura con el 16%, me mostró que era un acto del 16%, o bien pudiera ser una devolución al 16%, pero cuando es una factura con tasa exenta o cero, me lo muestra así. IVA no acreditable, igual me lo pone 100% grabado, aunque sea exento. De igual manera, si fuera una factura que no cumple con requisitos, que aunque fuera exento, pues si hubiera sido mayor a 2,000 pesos y se hubiera pagado en efectivo, pues igual no pagaba requisitos, ¿no? Okay. Y déjenme, les muestro un último ejemplo. Cuando se paga la proporción. Aquí yo tengo una factura que ya hice el desglose. No, no lo tengo. Déjame registro. Aquí yo asocié una factura en la tasa 16. Es un neto de 2,250. Y pues aquí si yo hubiera tenido la necesidad de aplicar una proporción, si le aplico el 50%, pues como le mostré ahorita, me muestra un total de IVA acreditable del 50%, un IVA acreditable al otro 50%. Si me paso más a la derecha, lo que yo tengo que hacer aquí en la tasa de IVA acreditable. Bueno, aquí igual me lo muestra, ¿no? Si se aplica proporción o no, me lo muestra por default. Aquí nada más hay que, se aplica proporción, ponerlo manual, ¿no? La proporción,
o si no cumple con requisitos. ¿Ok? Entonces déjame guardar esta póliza. Y lo que hay que hacer, pues ahora, pues generar lo que es el archivito. Entonces se genera de la misma manera. Entramos al menú control de IVA y ingresamos a la declaración informativa de operaciones con terceros. Aquí yo voy a presentar la de febrero, que es donde estoy registrando mis pólizas. Aquí funciona de la misma forma. Seleccionamos el mes, le damos procesar y aquí podemos solamente generar el archivo, que es el TXT, o generar el archivo y verlo en Excel. Y aquí, en esta versión, como podrán ver aquí, aparece la versión 2.0 y la 1.0. La 1.0 son para ejercicios del 2024 hacia atrás. Y la 2.0, pues es la vigente. La versión 1.0 está disponible aquí, pero sin embargo, todavía se le siguen haciendo adecuaciones, por lo que ahorita, pues simplemente nos vamos a enfocar a la versión 2.0, que es la que está vigente en la página. Bueno, los dos están vigentes, pero es la que estamos requiriendo en este momento. Entonces, ahorita voy a generar lo que es mi archivo TXT y voy a abrirlo en Excel para ver cómo sale. Ahí está. Continuamos. El archivo se sigue generando donde mismo, en la carpeta de la empresa. Y déjenme se los muestro en lo que es el Excel. Este es el Excel que me generó. Ahí está. Aquí yo registré 3 proveedores. Como pueden ver aquí. De aquí ya me llenó la información a como me la está solicitando el SAT. Ya son las 54 campos. Si ustedes cuentan la columna, son las 54 campos. Aquí me muestra la primera sección, el dato del tercero, el valor de los actos, el IVA acreditable, el IVA no acreditable y los datos adicionales, ¿no? Y aquí por default, lo que le dije ahorita, tenemos que autorizar al SAT, manifestar que se le dio efectos fiscales. Aquí por default el sistema va a poner el 01, que significa sí. Y así es como tendríamos que subir lo que es este TXT a lo que es la página del SAT, ¿no? Entonces, si nosotros ingresamos a la página del SAT, déjenme les muestro aquí. Aquí batallé un poquito para encontrar, pero es en el apartado de empresas. En el apartado en declaraciones de pagos para empresas, en informativas. Aquí aparece lo que es la DIOT. Informativa operaciones con terceros DIOT. Le damos clic en ingresar al servicio. Aquí es muy importante ingresar con lo que es la FIEL vigente. Déjenme capturar la contraseña. Aquí para la presentación de la DIOT es muy importante pues que la página esté funcionando de manera correcta, ¿no? Ahí sí, ahora sí que va a depender de la disponibilidad de la página. Entonces aquí ingresamos a lo que es presentar declaración. Palomeamos, está muy rápida ahorita, ¿no? Declaración informativa de operaciones con terceros. Seleccionamos el ejercicio, el periodo. Seleccionamos que es el de febrero en este caso. Tipo de declaración, normal. Le damos siguiente. Sí, pues va a tardar un poquito, ¿no? Un poquito dependiendo de la página, ¿no? Entonces aquí ya nos va a permitir ingresar los datos de nuestra declaración. Aquí me pregunta, vamos a presentarla con datos. Ingresamos al formulario. Y aquí sí vamos a cargar lo que es el archivo TXT. Vamos a ingresar al apartado de, aparece un botón aquí en la parte de arriba, ¿no? Agregar archivo. Y así sería como se cargaría lo que es bueno, ya se me trabó, parece. Casualmente. Ok, aquí sí le vamos a agregar desde archivo. Simplemente pues cargamos lo que es el TXT No lo voy a cargar porque se me va a saturar la página. Pero pues ahí esperamos a que el SAT me reciba la información.
y me muestra lo que es el, el acuse de recibo. Entonces aquí cuando cargamos el archivo podemos ver una vista previa del formulario y pues simplemente le damos clic en enviar declaración. Igual con toda confianza nos pueden contactar aquí, somos 7 asesores disponibles de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, estamos trabajando a todo pulmón, pues porque existe mucha necesidad de esta actualización, ¿no? Entonces aquí estamos listos todos para atenderlos. Ok, entonces si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión y pues quedo a la orden para cualquier cosa, ¿no? Quedamos a la orden y pues, agradezco a todos su asistencia por su tiempo y pues nos vemos en la siguiente sesión, ¿no?